¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien y sigan cuidándose ante esta cuestión del COVID-19, tanto ustedes como sus familias. Vamos a aprovechar el tiempo para resolver la sección de química para el área 1 de la guía oficial de Politécnico del 2021. Si son nuevos y no se han suscrito a mi canal, les invito a que lo hagan. Subo constantemente videos en matemáticas, ciencias exactas, particularmente física y biología, además de esta materia, e incluso temas de educación para la salud muy interesantes e importantes para mejorar nuestra calidad de vida. Así que entonces comencemos viendo qué nos dice la pregunta 1. ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno, del átomo de nitrógeno en el compuesto NH3, que es conocido como amoníaco? Bien, entonces para esto necesito primero recordar la estructura de Lewis del amoníaco. ¿Cómo hacerla? Bueno, comenzamos con el primer átomo, que es el átomo de nitrógeno. Lo colocamos, la familia en la cual se encuentra en la tabla periódica te da el número de electrones de valencia que posee en su capa externa. Como está en la familia 5, entonces esto quiere decir que el nitrógeno pues tiene 5 electrones que van a estar ahí asociados. Vamos a colocar ahora 3 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Aquí de manera conveniente voy a distribuir los electrones como ven allí, porque se unen 3 hidrógenos. Esos 3 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos pues está en la familia 1, razón por la cual entonces únicamente también poseen un electrón de valencia, que voy a representar ahora aquí con una cruz pequeña. Y aquí se comparten los electrones por pares para cumplir con la regla del octeto de Lewis. Es decir, que el nitrógeno que tiene 5 electrones le faltan 3 para que sean 8. Bueno, pues precisamente por eso son 3 hidrógenos los que aparecen en la fórmula condensada del amoníaco. De esta manera entonces vamos a establecer algo que se llaman dominios de electrones. Los dominios de electrones son las regiones en las cuales tú vas a encontrar electrones por grupos, ya sea compartidos en los enlaces covalentes o electrones libres. En total tenemos que son 4 dominios, 3 en los enlaces covalentes de nitrógeno e hidrógeno, y aquí hay otro dominio de electrones que están solos, no están compartidos. Esto va a corresponder a lo que es una hibridación sp3 con un ángulo de 109.5 grados. Bien, este es un tema, el de las hibridaciones, que se ve muchísimo, sobre todo en química orgánica. Les invito a que vean el video donde les hablo acerca de esto con más detalle, los tipos de hibridaciones, cómo clasificarlas de forma resumida para que podamos nosotros seguir avanzando con mayor eficacia en este video. Así que de momento pues nosotros estableceríamos que la hibridación correspondiente para 4 dominios es un orbital S con 3p, y así nosotros podemos continuar con la siguiente pregunta. Ahora, antes de eso les voy a decir cuál es la respuesta correcta que nosotros tenemos que llegar aquí. Y bueno, es el inciso C. De acuerdo a lo que nos marca la hoja de respuestas, coincide con la respuesta correcta. En la segunda tenemos que identificar propiedades de los metales. Bueno, de entrada los metales son materiales sólidos, ¿verdad? Excepto el mercurio, que a temperatura ambiente es un líquido. Se usan los termómetros, por ejemplo. Así que aquí se refiere a características de un material sólido, que va a tener a su vez todos los sólidos, no solamente los metales, van a tener una forma y un volumen fijos o bien definidos. Por esa razón la respuesta correcta es el inciso B. Cuando hablamos de sustancias o materiales que son sólidos, bueno, pues ahí sus partículas están muy unidas. Hay una gran fuerza de cohesión entre todos estos átomos que forman un sólido, y por esa razón es lo que describe la letra o inciso B. Vamos con la pregunta 3. Aquí hay que relacionar columnas, sin embargo hay un pequeño error. Ahorita vamos a ver en la primera letra A, relacionar las características con las sustancias. El vino, bueno, el vino es una mezcla en base al agua con diferentes
pigmentos, sustancias antioxidantes, alcohol, azúcares, etc. Entonces es una mezcla homogénea, lo cual se describe con la letra D. Su composición es uniforme y se presenta en una sola fase. Eso describe las mezclas homogéneas. El magnesio es un elemento, ¿verdad?, de la tabla periódica, razón por la cual, si tú recuerdas la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, bueno, las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos. Y los elementos están formados por una sola clase o tipo de átomos. Por esa razón es la C. El cloruro de sodio aquí tendría que ser la letra A, pero aquí hay un error porque se repite lo de verduras encurtidas. Y las verduras encurtidas en el número 4 pues corresponden a componentes que se ven a simple vista, ¿verdad? O sea, te están describiendo una mezcla que es heterogénea, donde sus componentes precisamente se distinguen los ingredientes que contengan estas verduras, las ves a simple vista, por ejemplo, si es papa, zanahoria, chícharo, etc. Al realizar estas columnas, vemos que el inciso es correcto con la letra C. Ahora vamos con la pregunta 4. Es el número máximo de electrones en el subnivel D. Estos subniveles, también a veces llamados orbitales atómicos, recordando el modelo actual del átomo, son 4, S, P, D y F. S va a tener 2 electrones como máximo, P6, D10 y F14. Entonces, un subnivel D corresponde a un máximo de 10 electrones, lo cual encontramos en el inciso C. Pregunta 5. Vamos a ordenar los anhídridos de forma descendente de acuerdo al número de oxidación que tiene el no metal. Bueno, los anhídridos, primeramente recordarles, están formados por un no metal más oxígeno. A eso es a lo que le llamamos anhídridos en la clasificación y nomenclatura de sustancias químicas, que también si es un tema que no dominas o que tienes algunas lagunas, te invito a que veas el video de nomenclatura que tengo en las listas de reproducción en la carpeta de química. Así que en este caso, como vamos a buscar los números de oxidación del no metal, bueno, aquí se refiere en la composición al cloro, que está antes del oxígeno, aunque como tal, pues el oxígeno también es un no metal, ¿verdad? Pero este oxígeno siempre es constante en los anhídridos. Para obtener el número de oxidación, primero recordemos que el oxígeno va a ser menos 2. En todos estos casos, bueno, de hecho el oxígeno no cambia. Y este menos 2 es el que, sin el signo, únicamente el 2, se intercambia como subíndice en el cloro, que es un no metal acompañante. Ahora, el número de oxidación del cloro, viceversa, lo vamos a obtener con el subíndice que tiene el átomo de oxígeno. En este caso, el átomo de oxígeno, que es subíndice 1, no se escribe. Pues ¿de dónde proviene? Del número de oxidación del cloro. Aquí el subíndice del oxígeno es 3, así que el cloro tiene ese número de oxidación en este anhídrido. Aquí es más 7, por la misma razón. Nada más intercambiarlos y aquí entonces sería más 5. Ya solo tienes que ordenarlos de mayor a menor. El más grande está en el compuesto 3 con el número 7. Luego le sigue el 4 que tiene un número de oxidación de 5. El compuesto 2. Y finalmente el número de oxidación más pequeño es de más 1 en el compuesto 1. 3, 4, 2 y 1. Esto lo vamos a encontrar nuevamente en el inciso C. Y listo, así de fácil y rápido podemos establecer este tipo de reactivos. Vamos ahora con la pregunta número 6, ¿verdad? Donde se nos pide ordenar de forma ascendente de acuerdo al peso molecular de cada sustancia. Entonces aquí lo que tenemos, bueno, son los datos de pesos atómicos que ya los escribí, pero ahí los tienes tú siempre en la pregunta. Y hay que calcular cada uno de los pesos atómicos. A simple vista sería difícil de ordenarlos todos ellos. Entonces recordemos rápidamente, nos sirve de repaso. El peso atómico del azufre es 16. Para el primer compuesto, el oxígeno pesa
más bien 16 es el oxígeno y el 32 es para el azufre, es el doble, multiplicado por el número de veces que aparece el azufre en la fórmula una vez. ¿Cuántas veces aparece el oxígeno? 3 veces. Los multiplicamos, 32 por 1, 32, 16 por 3 es 48, y únicamente tenemos que sumar nosotros aquí, y el resultado es 80, las unidades son, estrictamente podemos poner UMA, que es unidad de masa atómica, eso corresponde al peso molecular del dióxido de azufre, del SO3, que es dióxido de azufre. Para el caso del óxido de aluminio, Al2O3, pues haríamos lo mismo, ¿no? El aluminio tiene un peso de 27, lo multiplicas por el número de veces que aparece, que son 2, esto me da 54, el oxígeno pesa 16, por 3 veces que aparece en esta fórmula, son 48, y otra vez los vamos a sumar, y vamos a obtener el resultado de 102 UMA, o unidades de masa atómica. Y así haríamos lo mismo con el ácido carbónico, la sustancia 3, y la sustancia compuesto 4, el nitrato de sodio, lo mismo exactamente llevaríamos a cabo nosotros. Siendo así, puede ser como ejercicio el ácido carbónico va a ser 62 UMA, y el nitrato de sodio tiene que darte como resultado 85 UMA. Ya con eso pues simplemente ordenas en forma ascendente, es decir, de menor a mayor, cuál es la sustancia con menor peso atómico, menor peso molecular. Pues observamos que sería el 3, ¿no? El ácido carbónico es el más bajo con 62 UMA. Luego le sigue el 1, el dióxido de azufre, nitrato de sodio, y finalmente el más alto, que es el óxido de aluminio, 3, 1, 4 y 2. Esto entonces corresponde al inciso D. Listo, puedo pasar a la pregunta 7, donde hay que relacionar las columnas entre el tipo de concentración. Aquí también uso corchetes, bueno, usamos corchetes los químicos para indicar concentraciones, por eso lo abrevio así, y las unidades, que más bien sería la fórmula que te permite calcular estas concentraciones, ¿no? Entonces la concentración molar primeramente es el número de mol de soluto, eso se representa con N minúscula, dividido entre, entonces estoy entre C o D, pero eso está dividido entre los kilogramos de disolución. Esa es la fórmula que corresponde a la molalidad. Entonces 1 va con D. Luego la concentración molar es casi igual que la molal, pero en lugar de kilogramos usa volumen, litros de disolución, así que aquí es la C. 2 va con C. La concentración normal se define en la letra B, 3B. Número de equivalentes químicos entre litros de disolución. Y obviamente el porcentaje masa volumen entraría en la A, 4A. De esta forma, la respuesta por relación de columnas es el inciso D, nuevamente. En este canal ya tengo las explicaciones paso a paso, de manera sencilla, para concentraciones porcentuales y cómo calcular concentraciones molares y el número de mol en base a las masas molares. Todo eso ya lo puedes revisar en la misma carpeta de química en el menú de listas de reproducción. Próximamente estaré subiendo sobre concentraciones normales, cómo calcular qué son los equivalentes químicos de manera clara y directa con ejemplos que lo esclarezcan bien. Vamos a pasar a la pregunta 8, donde dada esta reacción química entre el nitrato de plata con el plomo, se forma el nitrato de plomo 2 más plata. La pregunta de esta reacción es ¿qué elemento se reduce? El elemento que se reduce es aquel que gana electrones y va en base al número de oxidación. Si nosotros tenemos que el número de oxidación va hacia la izquierda, entonces ocurre una reducción, un proceso donde el elemento gana electrones. Y al revés, si el número de oxidación de una sustancia en la reacción química aumenta, pues está en la oxidación, o sea que pierde cierto número de electrones, ¿verdad? Esa escala es lo que vamos a requerir de manera básica junto
con la asignación de números de oxidación. Los números de oxidación siguen reglas definidas. Por ejemplo, aquí la plata es un número de oxidación de +1. Este sí, al ser un metal de transición común, lo tenemos que saber de memoria. Ya estarán consultando, si es necesario, el video de números de oxidación. El nitrógeno va a ser en este compuesto +5 y el oxígeno -2. El plomo va a ser, al estar solo, es 0. Recuerda que aquí la suma de los números de oxidación en todo compuesto debe ser 0 también. Por ejemplo, en el nitrato de plata el oxígeno es -2 por 3, está dándome una carga de -6. El nitrógeno tiene que ser 5 para que al sumarle 1 con la plata, 1 más 5, 6, -6 del oxígeno, pues esto ya es 0, ¿no? Y así se establecen las reglas de números de oxidación, pero insisto, si necesitas repasar ese tema, por favor, toma los apuntes de esa clase. Ahora el plomo, aquí ya no está solo, de hecho este número proviene del plomo, aquí el plomo es 2. El plomo a veces también puede ser 4, pero como les expliqué en la pregunta número 5, este número te va a dar también ese número de oxidación. En este caso no es tan fácil establecerlo para la plata porque el 1, este 1 no se escribe como subíndice. El oxígeno va a ser -2, el nitrógeno va a volver a crearnos 5 al hacer el balance de que estas cargas, la suma algebraica de estas cargas tiene que ser 0. Y la plata, como quedó ahora aislada, es 0. Veamos únicamente qué elemento disminuye su número de oxidación. Vemos que la plata de +1 pasó a 0. Entonces de 1 a 0 va a la izquierda, o sea, disminuye su número de oxidación, se reduce ganando un electrón y por eso la respuesta es la plata, que pasa de +1 a plata 0. Ok, pues la plata es el elemento que nos corresponde en esta pregunta, que es el inciso C. Pasemos a la pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes es una reacción de análisis? Bueno, la reacción de análisis es otro nombre que se le da a una reacción de descomposición. La descomposición de manera general tienes un compuesto que se descompone o se separa en sus elementos correspondientes. Un compuesto AB se separa para producir A más B. Los dos elementos que tenía se separan. Eso únicamente ocurre en el inciso A, que es donde nosotros tenemos la reacción de descomposición del agua. El agua, de hecho, por medio de electrólisis, al pasar una corriente eléctrica por medio de un electrolito, una sal disuelta, permitirá que el agua se descomponga en hidrógeno y en oxígeno. Aquí, de hecho, estaríamos balanceando con estos coeficientes y por esa razón es la que corresponde. Recordemos que las reacciones tenemos también la síntesis, que es lo contrario a esto. Dos elementos se unen para formar un solo compuesto, y reacciones también de sustitución simple o sustitución doble, las cuales, para que tengamos el tema más completo, ya que no son las únicas reacciones químicas que existen, entonces, si es necesario, tengo un video también en este canal sobre tipos de reacciones químicas de forma resumida con varios ejemplos. Vamos, entonces, te invito a que lo veas y tomes tus notas de ser necesario. Vamos ahora sí a avanzar a la pregunta 10. Producto de la reacción del sodio con el nitrógeno. Bueno, el sodio tiene un número de oxidación de +1, ya que se encuentra en la familia 1 de la tabla periódica. Todos estos elementos son +1 en su número de oxidación. Y el nitrógeno, que va a tener un número de oxidación de -3. Al momento de combinarlos, entonces únicamente tienes que intercambiar los subíndices. Los números de oxidación, sin el signo, como subíndices. Na3 y N1 que no se escribe. Este compuesto es el nitruro de sodio, que es el que se estaría formando entonces para la reacción de estas dos sustancias y corresponde al inciso D. Ve cómo el tema de números de oxidación aparece constantemente dentro de las preguntas de examen ahorita en el área 1, así como las demás áreas. De hecho, también es un tema de tronco común.
En el reactivo 11 nos dice, ¿cuál es el agente oxidante? ¿Qué sustancia, de hecho, pregunta? O sea, ¿qué compuesto es el agente oxidante? Al momento de establecer números de oxidación, el oxígeno es -2, el plomo tiene que ser 2, para que 2 menos 2 sea 0, aquí también es -2, el oxígeno siempre, y el carbono va a ser +2 para que 2 menos 2 te dé 0 nuevamente. El plomo queda solo, aquí el oxígeno es -2, eso no cambia, y el carbono tendría que ser +4, ¿no? Porque -2 por 2 es -4 y con +4 ya se hace 0. Como vemos, el agente oxidante va a ser aquel elemento que se reduce, o sea, el que gana electrones otra vez. Solamente que recuerda que el elemento que se reduce se le puede llamar agente oxidante. Y al revés, el elemento que se oxida le llaman agente reductor. Es lo mismo, nada más que los nombres están como al revés. Todo eso lo explico con gran detalle en la clase correspondiente a ese tema. ¿Qué elemento se reduce? ¿Qué elemento va a bajar su número de oxidación? El plomo de +2 a 0. Pero como no nos pide el elemento sino la sustancia, o sea el compuesto que pierde electrones, el plomo aquí forma parte de un compuesto, que es el óxido de plomo 2. Así que por esa razón esta sería la respuesta. Aquí hay que tener cuidado con el lenguaje, porque nos pide el compuesto, no el elemento que funciona como el agente oxidante. Por esta razón la guía marca que la respuesta correcta va a ser el inciso D. Y podemos pasar a la número 12, donde simplemente se pide qué representan los símbolos que vemos aquí. La flecha hacia arriba y un triángulo dentro de una reacción química, ¿verdad? Bueno, toda la información que se da allí es adicional. Lo importante es concentrarnos en esto. Y recordando el tema de reacciones químicas, la flecha hacia arriba quiere decir que hay un desprendimiento como un gas, ¿sí? Y entonces vamos a ver una reacción química que, por ejemplo, aquí en un vaso de precipitados o en un matraz hay burbujas que se están formando. Mientras que el triángulo representa la participación de energía térmica, o sea, de calor. Esto corresponde al inciso D. Otra vez la D. Número 13, hay que asociar las columnas del nombre del compuesto orgánico con su fórmula condensada. Todos estos son alcanos, pero como vemos tienen la terminación o sufijo ano, que es lo que caracteriza a los alcanos. Y todos estos aquí tienen cierto número de carbonos, cierto número de hidrógenos. Hay que contar, lo más fácil es ver cuántos carbonos tienes. Por ejemplo, el butano sabemos que tiene 4 carbonos. Luego la otra parte del nombre es dimetil. Di es de 2 grupos metil. El grupo metil tiene 2 carbonos. Eso tenemos que conocerlo previamente en la nomenclatura básica de los alcanos, que también afortunadamente ya tengo ese tema bien detallado en mi canal de YouTube. Nada más suma los carbonos, 2 y 4 serían 6 carbonos. Y la única fórmula condensada que tiene 6 carbonos es la letra C. Así que uno va con C. La misma estrategia para más rápido puedes aplicar con el número 2. El octano, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 8 carbonos. Dimetil, dos grupos metil. Cada metil tiene un carbono, pero como está 2 veces, son 2 carbonos. Así que 2 más 8 son 10 carbonos. Y el que tiene 10 carbonos es la letra A. Así que yo puedo ir ya descartando las opciones para revisar esto. Por esta razón, entonces, la respuesta será el inciso C. Completando es D y B. Y podemos pasar a la pregunta 14. Tenemos diferentes nombres de compuestos orgánicos con sus grupos funcionales dados por su fórmula química. Entonces aquí básicamente es memoria, realmente hay que saberse previamente todos los grupos funcionales. También ya tengo un video donde les doy pautas, formas de identificar, agrupar y memorizar estos grupos funcionales. El éster corresponde a un carbono y 2 oxígenos.
Aquí tenemos dos compuestos que cumplen con eso. Sin embargo, aquí la M representa un metal. Cuando el metal se une a la parte no metálica, se forma más bien, como vemos también en química inorgánica, una sal. Entonces esto correspondería a la sal orgánica, la letra A. Mientras que el éster entonces es la letra D. La amina es la que contiene nitrógeno. El único compuesto que contiene nitrógeno en su forma general es la que está en C. Esa es la función amina. Halogenuro de alquilo. Halogenuro viene de los halógenos de la familia 7 de la tabla periódica y se representan con la letra X, donde puede ser flúor, cloro, bromo, yodo comúnmente. Por eso es que aquí el halógeno tiene que ser B. Y finalmente el alcohol, pues es uno de los más fáciles, termina en OH, es la letra E. Cuando relaciono correctamente mis columnas y busco la respuesta, llegamos a el inciso C. Vamos a la pregunta 15. Nos dice textualmente, tiene un enunciado un poquito más largo y menciona lo siguiente textualmente. Para neutralizar la sustancia activa hidróxido de amonio de un producto empleado para la limpieza de superficies en el hogar, que de hecho así es, se emplea ácido clorhídrico, que es un ácido, el hidróxido de amonio es una base, así que va a haber una neutralización. ¿Cuál es la reacción que ejemplifica este proceso realmente? Bien, primero, como viene en forma escrita, el hidróxido de amonio, tienes que formar el compuesto con su fórmula química. El ion amonio, tendré que saberme yo de memoria, que es NH4 más 1. El ion hidróxido es OH menos 1. Cuando estos subíndices se intercambian, entonces únicamente vamos a tener NH4OH. El ácido clorhídrico, pues por otra parte es H más, bueno, vamos a escribirlo aquí, que tengo más espacio disponible, H más 1 más L menos 1. Entonces al intercambiar los unos no cambia nada, queda HCl nada más. Así que vas a tener el hidróxido de amonio NH4 OH. De entrada, aquí solamente hay una opción que cumple con esa fórmula. Las demás tienen distinta fórmula, por lo cual ya desde ahí puedes saber cuál es la respuesta correcta en esta pregunta. Es el inciso C, más el hidróxido, perdón, más el ácido clorhídrico. Para completar la reacción de neutralización y repasar esto a la vez, el hidrógeno del ácido se une al hidróxido de la base, de ahí proviene el agua, siempre se va a formar agua, más una sal, que en este caso va a ser del cloruro, con el ion amonio, formándome cloruro de amonio, que es la sal de la neutralización. Y así por esa razón fácilmente, simplemente con ver el compuesto hidróxido de amonio, ya sé cuál es la respuesta correcta y las demás son incorrectas. Pasemos a resolver otras preguntas más. Bien, entonces en la pregunta 16 se nos pide qué método de separación de mezclas permitiría separar una mezcla con estas características. Un sólido pequeño de partículas pequeñas que se encuentra suspendido en un líquido. O sea, básicamente estaríamos hablando de lo que es la centrifugación. Inciso A, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una muestra, ¿verdad?, que nos llega, por ejemplo, en un tubo de ensayo. Un ejemplo muy conocido es el de la separación de la sangre. Mediante cierto número de revoluciones por minuto, al estar dando vueltas, entonces la fuerza centrífuga que tiene este aparato va a permitir que la sangre se separe en una parte líquida, que es el plasma, por ejemplo, en este caso, y el paquete celular, formado por glóbulos rojos y glóbulos blancos, en el fondo. De esta manera yo puedo separar esa suspensión, de esa mezcla de las células sanguíneas del plasma sanguíneo. Los demás métodos que nosotros tenemos aquí como opciones, pues se utilizan para otros métodos, otras mezclas, mejor dicho.
para la evaporación simplemente se debe dejar un líquido en la acción de calor y poco a poco el líquido se estaría evaporando por acción de la temperatura. En este caso, pues no nos es muy útil la evaporación para estas partículas porque también se pueden evaporar de paso. La decantación es para sólidos que han sido suspendidos en el fondo, o sea, mezclas heterogéneas. Entonces únicamente viertes el líquido manualmente o con la ayuda de un embudo y se separa el líquido del sólido, pero este sólido más bien es insoluble, es una mezcla heterogénea, cosa que no ocurre aquí. La destilación se ocupa para mezclas homogéneas por diferencias en sus puntos de ebullición, como separa el alcohol de agua, que es lo que se hace en la destilación de las bebidas alcohólicas. De esta manera, entonces, por eso me quedo con el inciso A. Pasemos a la pregunta 17. ¿Qué nos genera la ruptura de un enlace covalente? Bueno, de hecho, la ruptura del enlace covalente nos puede generar dos cosas, porque hay dos tipos de rupturas. Vamos a ver cuáles son. La primera ruptura se conoce como una ruptura homolítica. De hecho es la que vamos a tener aquí en esta respuesta, pero vamos a ver por qué. En la ruptura homolítica, recuerda que entre los átomos que forman el enlace covalente, estos electrones están compartidos, ¿no? Cada quien pone un electrón de A, un electrón de B, y la ruptura homolítica ocurre precisamente de forma equitativa. Entonces, ¿qué va a producir? Que cada átomo se va a quedar con un electrón desapareado. A con un electrón desapareado o un número de electrones impar en la capa de valencia y lo mismo para el átomo B. Estas especies son muy reactivas, se conocen con el nombre de radicales libres. Y los radicales libres, de forma general, como tienen este electrón solitario desapareado, buscan sustancias con las cuales asociarse y volver a parear su electrón de valencia. Esa es la ruptura homolítica que corresponde en este caso a la descripción en la pregunta número 17, que es el inciso C. Ahora, la otra opción que también llega a ocurrir, pero no viene en estas respuestas, es la ruptura de tipo heterolítica. Vamos a explicarla una vez para tener completo este reactivo. Nuevamente tengo un enlace covalente, pero aquí la ruptura va a ocurrir de tal forma que solamente un átomo se queda con los dos electrones del enlace covalente y el otro pues no tiene ningún electrón, así que vamos a formar aquí más bien iones. Un ion positivo deficiente de electrones, un catión, y B formaría el anión que va a tener ganancia de un electrón más que era de A originalmente. Entonces estos iones, catión y anión, son los que se van a estar formando siempre como resultado de una ruptura tipo heterolítica. Pregunta 18. Reacción que produce un compuesto aromático. Bueno, la única que vemos aquí va a ser la que está en el inciso B. ¿Por qué la clave está en saber qué es un compuesto aromático? Un compuesto aromático se deriva del benceno. Y el benceno tiene una fórmula condensada de C6H6. Su fórmula semidesarrollada o de línea ángulo se representa con un hexágono. En cada vértice tienes un carbono para el compuesto del benceno, y cada carbono tiene un hidrógeno asociado. Tiene enlaces dobles alternados, un doble, un sencillo, doble, sencillo, alternados. Esto se va a representar de una forma más general, como viene allí, en el inciso B con un círculo. Este circulito realmente lo que representa es que estos electrones de los enlaces dobles pueden rotar. Entonces ya estaré preparando un video sobre lo que son compuestos aromáticos, en qué consiste la aromaticidad del benceno y otros temas de química orgánica, así que estén al pendientes con la activación de notificaciones de este canal. La opción que más se parece es el inciso A, donde se produce un cicloalcano, en este caso el ciclohexano. Sin embargo, el ciclohexano no es un compuesto aromático. ¿Por qué razón? Sencillamente
porque no tiene estos dobles enlaces alternados. Todos los enlaces carbono-carbono son enlaces sencillos y por esa razón no cumple con la aromaticidad del benceno. Bien, y con eso entonces ya descartas las demás, solamente me quedo con la que es la correcta. En la 19 te pide cuántos carbonos terciarios presenta este alcano ramificado. Bueno, entonces vamos a hacer una clasificación. Los carbonos primarios los vas a identificar por el número de hidrógenos únicamente. Tienen 3 hidrógenos asociados, como este que está aquí. Este carbono es primario porque tiene 3 hidrógenos asociados o enlazados a él. Los carbonos secundarios van a tener uno menos, o sea, 2 átomos de hidrógeno. Carbono terciario, un hidrógeno. E incluso tenemos carbonos cuaternarios con ningún hidrógeno, como es el caso de este carbono que ves ahí en medio. Pero queremos los terciarios, o sea, solamente los que tienen un hidrógeno. Vamos a ver, este es uno de ellos y este es otro. Únicamente, si observas toda la demás estructura, no cumple con ser carbono terciario, así que tenemos que son 2 carbonos terciarios. Sí, estos 2 carbonos terciarios pues corresponden a lo que es el inciso D, la respuesta correcta. Pregunta 20. ¿Los alcanos se pueden romper por? Generando qué tipo de radicales más pequeños. Este proceso de rompimiento en la industria petroquímica, por ejemplo, se llama pirólisis, que es por medio de la acción de altas temperaturas, del uso de catalizadores también, vamos a tener esa pirólisis, generando radicales alquilo, que son más pequeños que los alcanos originales. Sí, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la cadena de la pregunta 19, entonces el proceso de pirólisis en general puede romperte aquí por medio de rupturas, de hecho homolíticas. También aplicamos la ruptura homolítica aquí porque se generan radicales alquilo, por ejemplo radical metil, radical etil, propil, butil, isopropil, etcétera, ¿no? Todos estos terminan en il o hilo. Así entonces vamos a tener que un alcano grande pues va a tener rupturas homolíticas en diferentes secciones de la molécula y por esa razón la respuesta correcta es el inciso A. Finalmente vamos a contestar la 21 para terminar con esta primera parte de química del área 1. Nos menciona sobre la hidrogenación de alquenos. Bueno, ¿qué es un alqueno? ¿Qué va a producir su hidrogenación? Un alqueno va a tener un enlace doble, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso más sencillo del eteno o acetileno. Si nosotros metemos hidrógeno aquí, una molécula de hidrógeno con la acción de un catalizador como puede ser el platino o el paladio, entonces el hidrógeno se va a añadir a cada átomo de carbono. Estos 2 hidrógenos se añade uno a cada carbono. Como consecuencia, puesto que el carbono máximo puede tener 4 enlaces covalentes, la famosa tetravalencia, entonces el enlace tiene que bajar de doble a simple. Y eso implica entonces la introducción de estos 2 hidrógenos a cada lado del carbono. ¿Qué tipo de compuesto tenemos? Pues un alcano, ¿verdad? Hidrocarburos con enlace sencillo, derivado de un alqueno que tiene enlace doble. De esta forma entonces, pues concluimos con esta primera parte de la solución de los ejercicios para química del área 1. Los espero para la parte 2, donde terminaremos ya las siguientes preguntas hasta la número 35. Les deseo gran éxito en su estudio, su preparación. Cualquier pregunta, comentario que ustedes quieran hacerme, por favor, háganlo llegar en las cajas de comentarios y estaré al tanto de leerlos. Muchas gracias y hasta el siguiente.